Vale, pues ya somos 100 personas y nada, ya podemos empezar a hablar. Como siempre, sabéis que lo voy a ir dejando, lo voy a dejar colgado el directo en el muro, ¿vale? Para todos aquellos que no podáis estar toda la hora aproximadamente en la cual voy a estar hablando del tema de hoy. Y para todos aquellos que queráis repasar, que muchos de vosotros me decís que utilizáis mis directos, mis vídeos de YouTube para estudiar y me alegro mucho de ello, que todo lo que estudio y que luego todo lo que os transmito sirva de algo. Bueno, en el día de hoy os voy a hablar de los trastornos de conducta alimenticia. Y lo primero que quiero decir respecto a ello es que yo soy médico y cuando hablamos de trastornos de conducta alimenticia tenemos que ser conscientes en que para valorar y para poder abordar y ayudar a cualquier tipo de persona que tenga una anorexia, una bulimia, un trastorno por vigorexia, por atracón, etcétera, tenemos que tener un equipo multidisciplinar. Y aunque yo os voy a hablar hoy de fisiología, os voy a hablar de consecuencias metabólicas, fisiológicas, patologías que pueden ocurrir físicas y que veo en consulta alrededor de la bulimia, de la anorexia, alteraciones en las analíticas, etcétera. Y en cierto modo voy a hablar no de consejos, pero sí un poco de la visión médica por lo que veo en consulta y cada vez, por desgracia, cada vez veo más niñas y niños y acompañadas de sus padres y no tan niños, personas de 30, de 40 y hasta de 50 años con problemas alrededor de las conductas alimenticias y por eso recalco que como médico pues pensé que el directo de hoy podía dar un poco luz a todos aquellos que estéis interesados en conocer y profundizar un poquito más alrededor de los trastornos de conducta alimenticia desde el ámbito de la medicina, de la fisiología, desde mi experiencia, pero yo no soy psicólogo, yo no soy coach ni soy una persona especializada en trastornos de conducta alimenticia y cualquier tipo de persona que tenga estas patologías psicoemocionales, estén diagnosticadas, etcétera, o cualquier padre o familiar o pareja sospeche que su hijo, su novio o su novia puede cursar cualquier tipo de estas patologías, debe intentar que la persona acuda a un profesional, a un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, junto al equipo multidisciplinar, médico, nutricionista, preparador deportivo, etcétera, que se tenga que encargar de forma integral y holística del caso de trastorno de conducta alimenticia. ¿Vale? Entonces, por eso también pido disculpas si hay algún psicólogo que me esté escuchando, ¿vale? Porque no, ni de lejos quiero meterme en su área, que los psicólogos y los psiquiatras y las personas especialistas en trastornos de conducta alimenticia saben lo que tienen que hacer y al final se trata de trabajar siempre de forma integral alrededor del paciente. Bueno, los trastornos de conducta alimenticia cada vez son más. No podemos hablar de forma reducida solo de la anorexia, existen cada vez más problemas de conducta, de conducta alimenticia. Podríamos hablar del más famoso, que es la anorexia. La anorexia simplemente es la restricción de comida dirigida a intentar tener una silueta más delgada, dirigida a intentar adelgazar, dirigida a intentar encontrar una imagen delante del espejo que acorde con esos pocos kilos que quiero conseguir, normalmente asociado a lo que se llama la dismorfofobia. La dismorfofobia es el proceso patológico por el cual visualmente yo en el espejo no percibo la realidad, de forma que una mujer con 48 kilos y estando delgada puede ser que se vea obesa. ¿Vale? Entonces, pues normalmente siempre la práctica totalidad de los trastornos de conducta alimenticia tienen de base también asociada la dismorfofobia o síndrome de dismorfofobia corporal, que es esa patología, ¿vale? Psicoemocional por el cual la persona no percibe la realidad. También podríamos hablar aquí, dentro de la dismorfofobia, de la vigorexia, personas que van al gimnasio siempre se ven delgadas y necesitan aumentar cada vez más de masa muscular, recurren a esteroides, etcétera. Una persona que no para de operarse la nariz porque se la ve puntiaguda, o cualquier persona que delante del espejo no ve la realidad y ante ello, ante el dolor que eso le genera, intenta generar cambios y conductas extremas para intentar llegar a la imagen que él tiene en su mente que tiene que conseguir. Dentro de los trastornos de conducta alimenticia tendríamos la bulimia. La bulimia también es muy claramente conocida, ¿vale? Que sería aquel proceso alrededor de la persona
que come de forma extrema, normalmente de forma compulsiva y en poco tiempo alta cantidad de calorías y normalmente un tipo de alimento hiperpalatable, pues golosinas, azúcar refinado, hamburguesas, pizzas, etcétera, como mucho, y ante el sentimiento de culpa, ante la carga de conciencia que no puedo sobrellevar conmigo mismo porque sé las consecuencias metabólicas, porque sé las consecuencias intestinales, porque sé las consecuencias a nivel de mi periodo menstrual o a nivel de mi estética o mi rendimiento deportivo o simplemente porque me avergüenzo de mí mismo, necesito generar una purga, ¿vale? Entonces esa persona realiza el vómito y de esa forma, pues bueno, no sube aparentemente tanto peso y es una persona que normalmente puede pasar desapercibida su patología de vasos, sus comportamientos, porque es una persona que quizá tiene normopeso, ¿vale? Pero porque la persona, aunque coma mucho, luego al final lo está vomitando y al final no entran tantas calorías desde el intestino al plasma sanguíneo. Tendríamos los trastornos por atracón. Los trastornos por atracón serían patologías o trastornos de conducta alimenticia muy similares a la bulimia. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona, aun teniendo un sentimiento de culpa brutal encima, no acaba generando la purga, ¿vale? No acaba generando pues ese vómito para eliminar todas las calorías que ha ingerido. Entonces la persona pues normalmente usa el atracón inconscientemente para tapar ansiedades, para tapar conflictos emocionales, para tapar situaciones estresantes del día a día, etcétera, ¿vale? Pero no acaba generando el vómito a continuación y normalmente, pues bueno, el trastorno por atracón además suele coincidir con momentos de 5 o 10 minutos donde la persona se hincha literalmente, ¿vale? Se hincha literalmente o se levanta por la noche a escondidas, a las 2, a las 3 de la noche, empieza a ingerir, tiene una carga de culpa brutal, esto es lo que de forma persistente se encuentra en las 24 horas de la persona en la mente, constantemente está dándole vueltas a no quiero volver a caer, no quiero volver a comer, hasta que finalmente en un momento de debilidad vuelve a comer y a ingerir intentando pues tapar toda la ansiedad en cuestión de 5 o 10 minutos, con lo que acaban siendo personas con problemas de gastritis, de permeabilidad intestinal, de sobrecrecimiento bacteriano. Esto es algo que normalmente observo en personas que me relatan que tienen el trastorno por atracón. Suelen tener una comorbilidad asociada a nivel gastrointestinal. Luego tendríamos otro tipo de trastornos de conducta alimenticia. Tendríamos los trastornos aversivos a la comida. Hay gente que por lo que sea, y aunque os parezca mentira, igual tiene aversión al color rojo en la comida y no puede, o sea, es superior a él comer el tomate, comer el pimiento rojo, comer la carne porque tiene sangre y no lo soporta. Pueden existir personas que tienen una aversión a comer pensando que van a tener una inflamación en el esófago y se van a estrangular. Esto ocurre y hay personas que prácticamente dejan de comer porque tienen pavor a comer, están dándole vueltas todo el día al hecho de comer y piensan en el momento que coma, ¿y si me asfixio? ¿Y si me quedo sin comida? O sea, perdón, ¿y si me quedo sin aire? Entonces están comiendo con tal cantidad de miedo, de adrenalina, de incertidumbre, que es todo un mundo comer, ¿vale? Entonces, estos son trastornos aversivos que, mira, el ser humano es muy amplio, cada uno tiene sus patologías y esto también lo he llegado a ver en consulta. Tendríamos la pica. La pica es un trastorno por el cual la persona acaba ingiriendo comida que no aporta nutrientes, como pueden ser pequeñas piedrecitas, como pueden ser hormigas, como puede ser pues incluso la tricotilomanía, que es un tipo incluso de trastorno de conducta alimenticia por el cual la persona acaba arrancándose pelos o pelos de las cejas, se lo acaba comiendo y se hacen al final pegotes de pelo en el estómago que requieren lavados de estómago porque si no al final pueden generar problemas bastante fuertes. Y luego tendríamos últimamente, en los últimos años, la ortorexia. La ortorexia para mí es algo que está creciendo muchísimo y además de forma camuflada. La ortorexia sería aquel trastorno de conducta alimenticia de la persona que se encuentra obsesionada por el control de la nutrición alrededor de la salud. Y esto lo podemos observar y seguro que conoceréis muchos, os reconoceréis o veréis mucha gente
pues que en Internet, en las redes sociales, se está constantemente hablando de la comida que tomo en el desayuno, cómo rompo el ayuno intermitente, a qué hora rompo el ayuno intermitente, qué he tomado intraentrenamiento, qué tomo antes de dormir porque esto favorece la hormona de crecimiento, que estoy hablando constantemente de etiquetas, que estoy hablando de la interacción entre los principios activos, que estoy hablando de los edulcorantes, etc. Esto ya está catalogado actualmente dentro de la psiquiatría y la psicología como un trastorno de conducta alimenticia porque genera un grado de ansiedad y de alteración de la estabilidad emocional de la persona tal que esta persona las 24 horas del día está pensando en qué voy a comer mañana, el impacto que va a tener la comida, en el tipo de procesado que es esta comida, de dónde procede, todos los pasos fisiológicos que va a generar y además se encuentra normalmente muy enganchado a demostrarlo y a exponerlo públicamente porque necesito el aplauso y necesito la dopamina y el subidón que me genera que las personas que me rodean o las personas que me siguen en Instagram me pongan un aplauso diciéndome que soy una persona digna de seguir y que está ayudando a los demás. Eso evidentemente me genera un autoengaño tan profundo que me hace pensar que soy salvador del mundo y que tengo que seguir adentrándome, estudiando y seguir profundizando absolutamente en todo el control minuto por minuto de la comida. Al final, pues bueno, como todo lo que hablamos en muchas ocasiones, la falsedad e hipocresía, por desgracia, que en muchas ocasiones podemos encontrar en las redes sociales. Yo esto lo veo en consulta. Grandísimos influencers, grandísimas personas que acaban en mi consulta pidiéndome ayuda para nivelar o equilibrar su sistema nervioso porque se han hecho obsesivos de la comida, de lo que tienen que hacer cada minuto. Ya solo les falta controlar en cada minuto cuánto tienen que respirar, cuántas inspiraciones, cuántas expiraciones, pero y alrededor de todo esto es lo que circula. Y la ortorexia para mí quizá es uno de los trastornos de conducta alimenticia más peligrosos porque están alentados por esta oleada de cuidados alrededor de la salud, de la nutrición, del deporte, las tendencias del ayuno intermitente, de la cetosis y todo lo que supuestamente ahora es tan cool, que lo realiza todo el mundo y que queda muy bien decir que hago ayuno intermitente y que queda muy bien y parece muy profesional y muy cuerdo llevar todas las herramientas nutricionales al extremo, pero esto en muchas ocasiones tiene detrás una carga muy, muy elevada de ansiedad, de elevación de adrenalina y a esto se le denomina ortorexia. ¿Cuáles son las consecuencias que en general vamos a tener como consecuencia de los trastornos de conducta alimenticia? En primer lugar, lo más evidente es clarísimamente la bajada de peso. Si nos encontramos con una persona que está con una anorexia nerviosa, quiero que sepáis que por cada 10 mujeres actualmente se considera que hay un hombre con trastornos de conducta alimenticia. Yo, sinceramente, por lo que veo en consulta, cada vez hay muchos más hombres y ese porcentaje para mí no es real. Lo que ocurre, volvemos a lo mismo, a la mujer con anorexia, a la mujer con bulimia se le detecta fácilmente y el hombre que tiene un trastorno de conducta alimenticia actualmente normalmente no es tan evidente porque generalmente es un hombre que entrena, es un hombre que va todos los días a CrossFit, al gimnasio, es un hombre que aparentemente tiene una autoestima muy elevada, que tú lo estás viendo en las redes sociales y aparentemente es un hombre equilibrado, es un hombre que además muscularmente está alejado de la anorexia, evidentemente. Entonces yo veo muchísima ortorexia y muchísimo hombre obsesionado alrededor de todas las conductas alimenticias y todas las herramientas nutricionales. Si habláramos de la anorexia, sí que es verdad que hay un altísimo porcentaje a favor de la mujer respecto al hombre y bueno, también quiero que sepáis que actualmente las estadísticas nos muestran que hasta un 5,2% de la sociedad a lo largo de la vida va a tener un trastorno de conducta alimenticia y para mí vuelvo a lo mismo. En esta sociedad avanzada, donde todos, absolutamente todos, somos esclavos de la imagen, para mí el porcentaje es muchísimo más alto. Si hablamos de esas consecuencias fisiológicas que tienen los trastornos de conducta alimenticia, vuelvo a repetir que el más evidente sería la bajada de peso y a partir de ahí la desnutrición, la pérdida de masa muscular, la pérdida de densidad mineral ósea, las alteraciones en las absorciones de proteínas, de aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, etc. Si hablamos de mujeres
que tienen anorexia nerviosa o bulimia y están bajando rápidamente de peso, el hecho de que tengan una disminución de peso tan abrupta va a generar evidentemente trastornos hormonales, no solo en las mujeres. Si tenemos un hombre con problemas de anorexia, también vamos a tener severos problemas hormonales. Lo principal que se ve es la subida de prolactina. La prolactina ya sabéis que es una hormona hipotalámica que se eleva cuando existen situaciones de estrés físico o emocional alargado en el tiempo. Evidentemente un déficit calórico alargado en el tiempo. Evidentemente una situación donde el organismo se siente en alerta porque le falta energía desde que me levanto hasta que me acuesto, genera que el hipotálamo, que es esa glándula central a nivel cerebral que detecta cómo es el ambiente que me está rodeando, sienta que haya mucha hostilidad. Evidentemente la prolactina, que es la que se encarga de decirle a la tiroides y de decirle a los órganos sexuales si tienen que ser competentes o no, si ese hipotálamo siente que hay un ambiente hostil, lo primero que le dice a los órganos sexuales es que dejen de ser competentes, de forma que en la mujer el ovario va a dejar de liberar estrógeno y progesterona, van a inhibirse las ovulaciones. ¿Con qué sentido? Con que el sentido fisiológico y natural de que la mujer no se quede embarazada, evidentemente. En el caso del hombre, el testículo dejaría de liberar testosterona y en el caso del hombre, igualmente, el testículo tendría una inhibición de la espermiogénesis, de la producción de espermatozoides. Esa elevación de prolactina también va a generar una inhibición de la tiroides. Por eso tantas personas que hacen ayunos intermitentes extremos, cetosis extremas o dietas hipocalóricas extremas acaban teniendo problemas de hipotiroidismo. Y como por desgracia somos tan reduccionistas, igual esa persona dice, es que estoy haciendo ayuno intermitente y desde que lo hice me han dicho que tengo hipotiroidismo. No seamos reduccionistas. No ha sido el ayuno intermitente, ha sido el déficit calórico alargado en el tiempo, ha sido la cetosis que no la has sabido balancear y no has metido las calorías, incluso, pues bueno, te has autoengañado haciendo el ayuno intermitente y la cetosis pensando que haces herramientas fisiológicas y beneficiosas para ti y de esa forma has comido mucho menos de lo que te había indicado tu nutricionista y eso ha generado un hipotiroidismo y luego va y lo sueltas en las redes y quien lo está leyendo dice la cetosis y el ayuno intermitente generan hipotiroidismo, hiperprolactinemia e inhibición del eje hipotalámico hipofisario. Mentira. Esto lo genera la mala coherencia, ¿vale? Es lo que os quiero mostrar, ¿vale? En tiempos donde cada vez abunda más la información y la desinformación. Si hablamos de patologías, evidentemente, una mujer con anorexia nerviosa, con esa pérdida de peso y con esa inhibición de estrógenos, va a tener un envejecimiento prematuro, el cabello lo va a tener más seco, va a tener pérdida de colágeno, las arterias pueden empezar a hacerse más pues más flexibles y más resistentes, con lo que la predisposición a la arteriosclerosis es mucho mayor. Esto es algo muy típico que se observa en mujeres con infrapeso, mujeres con bulimia, etcétera, donde los triglicéridos, el perfil lipídico, a pesar de estar tan delgadas, se dispara y es por la falta de estrógeno. En estos casos la densidad mineral ósea también disminuye mucho y esto es algo que estamos acostumbrados a ver los médicos deportivos en mujeres gimnastas, nadadoras, etcétera, que tienen amenorreas, que tienen estas pérdidas de liberación de estrógeno y la fijación de los minerales en los huesos es peor. Evidentemente, pues en el caso de los hombres que tengan esta anorexia y tengan una liberación menor de testosterona, la capacidad de generar masa muscular, de enfrentarnos al día a día, la capacidad de enfrentarnos al estrés físico y emocional. A partir de ahí surgen comorbilidades psicoemocionales. ¿Por qué? Porque la prolactina disminuye la dopamina. Ya solo me falta tener una dismorfofobia, no verme bien en el espejo y como consecuencia de esta prolactina no tener dopamina. Si ya soy una persona altamente competitiva y perfeccionista, si no tengo dopamina no me puedo levantar por la mañana, porque el cuerpo, que es muy sabio, me quiere mandar a la esquina a dormir como el animalito que está enfermo, en el cual se le dispara la prolactina, tiene un hipotiroidismo y durante 4 días duerme en una esquinita para recuperarse. Esto es lo que ocurriría si fisiológicamente escucháramos al cuerpo. Ante esa bajada de dopamina no haríamos nada más, pero yo tengo que ser. ¿Qué ocurre con una mujer con anorexia nerviosa? Además tiene que correr 15 kilómetros al día, tiene que estar pendiente de sí misma de no comer. Normalmente son mujeres que son muy competentes o hombres muy competentes profesionalmente, con lo que me autoobligo a estar focalizado, concentrado, etcétera.
¿vale? Pues bueno, ante todo esto, la fragilidad que os he comentado del cabello, de los huesos, articulaciones, etcétera, ¿vale? Si hablamos de la bulimia, evidentemente tendríamos problemas gastroesofágicos, problemas de úlceras por estrés, todos los problemas que existen gastrointestinales asociados al trastorno por atracón, etcétera, ¿vale? Pues con todo esto os quiero decir que no es cualquier cosa, que cuando hablamos del trastorno de conducta alimenticia, evidentemente los estragos emocionales para la persona y evidentemente los estragos emocionales para los acompañantes y los familiares es brutal, pero también yo esto lo veo como médico cuando veo analíticas y veo las consecuencias en las amenorreas, en los problemas sexuales, en los problemas tiroideos, en los problemas gastrointestinales, todo va mucho más allá y de ahí la importancia de intentar abordar todos estos problemas de trastornos de conducta alimenticia de forma integral junto a un equipo médico, psiquiátrico, psicológico, nutricional, etc. Hasta aquí hemos hablado de la definición de los trastornos de conducta alimenticia. Hasta aquí os he hablado como médico lo que veo en consulta, cuáles son las consecuencias realmente, vamos a ver en consulta. Y ahora os voy a hablar de los factores, ¿vale? Los trastornos de conducta alimenticia son multifactoriales. Podríamos hablar de trastornos de la serotonina, problemas de la dopamina, problemas del GABA, son neurotransmisores que van a tener un alto impacto en la conducta que tenemos, no solo alimenticia, sino la conducta que tenemos en el día a día respecto a nuestra forma de vivir la vida. Podríamos hablar de problemas metabólicos que existen de base, problemas neurológicos, problemas que se han observado a nivel cerebral, ¿vale? En el funcionamiento de la amígdala, del núcleo accumbens, de los ganglios basales, de los núcleos paraventriculares, que son zonas específicas del cerebro que se ha observado que en personas con trastornos de conducta alimenticia se encuentran alterados, pero no solo en personas con trastornos de conducta alimenticia. Al final, la base psicoemocional de las mujeres o los hombres que tienen trastornos de conducta alimenticia es muy similar a las personas que tienen vigorexia, a las personas que tienen trastornos de conducta obsesiva, alrededor de las personas que tienen depresión. Normalmente todas estas estructuras suelen estar alteradas en todos estos problemas psicoemocionales. Y también podemos hablar, evidentemente, de factores psicosociales, familiares, el ambiente donde nos movemos, la exigencia de la competencia laboral donde nos estamos moviendo. Al final son múltiples los factores y de ahí la importancia de que la persona que tenga un trastorno de conducta alimenticia pueda abordar su caso teniendo en cuenta todos los factores que van a poder dar lugar finalmente a la expresión de ese trastorno de conducta alimenticia. Y una cosa que os quería plantear, en los últimos años se habla muchísimo de luchar contra los trastornos de conducta alimenticia, luchar contra la anorexia, luchar contra la bulimia, pero como yo siempre explico a mis pacientes y os quería hacer una reflexión, no se puede luchar contra situaciones biológicas que tenemos absolutamente todas las personas desde que somos niños. Cuando decimos tenemos que intentar, y sí, evidentemente la sociedad está avanzando mucho, cada vez somos más consecuentes respecto al bullying de los niños, respecto al acoso que se puede hacer a la mujer o a la niña, en este caso que con 8 o 9 años ya tiene un sobrepeso, etcétera. Pero en muchísimas ocasiones, antes que simplemente obligar a luchar contra la sociedad, tenemos que entenderla y tenemos que asumir biológicamente, y para mí esto es crucial. Cuando yo tengo una paciente en consulta, la carga emocional tanto de la persona como de la familia es muy alta y para mí es muy importante hacerle ver que no es culpable de lo que le está ocurriendo. Absolutamente todos los seres humanos, desde que somos pequeños y a partir de los 5 o 6 años, en cuanto se empieza a consolidar nuestro ego y nuestra personalidad, aunque no queramos, vamos a tener un condicionamiento biológico para intentar encajar. Desde el momento en el que estamos intentando ser graciosos, ser competentes con los estudios que estamos haciendo con 8 o 9 años porque queremos que papá y mamá nos den un aplauso, ya estamos queriendo encajar. Entonces no podemos decir vamos a luchar contra la sociedad porque la sociedad va a seguir siendo la que es. Ya hace 3000 años existía competencia biológica, ya siempre ha existido y siempre existirá una competencia física, estética, profesional, etc. Y la única forma, en realidad, de luchar estos trastornos de conducta alimenticia es entendiendo
entendiendo desde dentro cómo funciona el ser humano, ¿vale? Entonces, absolutamente cuando le decimos a una persona, y seguro que todos vosotros cuando habéis escuchado que tal persona, un amigo, una amiga tiene anorexia, tiene este problema, habéis dicho, esos son problemas de personalidad, es que es muy débil de personalidad, eso es que tuvo traumas en la infancia. Venga, levantad a alguno de vosotros la mano si no habéis tenido algún trauma, algún condicionante y alguna necesidad de encajar a lo largo de toda vuestra vida y no habéis generado conductas de evitación, de enganche, etcétera, alrededor de la comida, de comportamientos a nivel laboral, etcétera, con tal de encajar. Esa es la realidad. Y una persona que tiene un trastorno de conducta alimenticia no es culpable de ello porque simplemente tenemos un sistema nervioso creado por y para encajar en la sociedad. Por eso cuando vemos las imágenes de una persona, de una modelo, de un deportista, de un atleta fitness, evidentemente lo vamos a querer simular. No simulamos con 4 años la forma de hablar de mi padre, de mi madre, no le imitamos vistiendo como ellos, no hacemos absolutamente lo que hace incluso mi profesora. Pues evidentemente aquí estamos todos en el ajo y entender los trastornos de conducta alimenticia implica entender que siempre van a existir. Pero igual que la persona que tiene un condicionante con el alcohol, con las drogas, con el sexo, con ludopatía, etc. Hay que, en cierto modo, normalizar y saber que nuestro sistema nervioso siempre va a buscar recursos para disminuir la ansiedad, disminuir la adrenalina, etc. Y uno de ellos, por desgracia, en la adolescencia y en muchísimas mujeres, etc., es la búsqueda de una estética determinada y todos los trastornos de conducta alimenticia que surgen a continuación. Por tanto, igualmente, todas las frases estas que quedan muy bonitas en Instagram, etcétera, o que les decimos a una persona que tiene anorexia, quiérete, vales mucho, deberías de quererte más, pero chica, con lo que tú vales, ¿cómo te fijas en la...? No ayuda a nada, hace mucho daño. La persona en ese momento intenta autoobligarse para estar contenta. ¿Cuántas veces os habéis dicho alguna vez, va, no me quiero fijar en la celulitis de hoy, va, debería valorarme por todo lo que valgo, va, con la familia que tengo y yo preocupándome por estas tonterías? Pero seamos honestos, te sigue preocupando. Esos consejos son nefastos emocionalmente. Si la persona que es obsesiva por su uña y se le ha roto su uña tiene vergüenza de demostrar al mundo que para bien o para mal, ¿qué le voy a hacer? Se me acaba de hundir el mundo porque se me ha roto la uña. Y escucha desde fuera, chica, no deberías ser así, deberías quererte más, eso es que tienes falta de autoestima. Esa persona se hunda y lo que va a empezar a hacer es conductas de evitación para intentar no decirle al mundo que para bien o para mal yo estoy enganchada al color de mis uñas y si se me rompe mi uña, mi día se me ha jodido. ¿Vale? Esto es lo que siente en muchas ocasiones y lo vive en silencio la persona con trastornos de conducta alimenticia y esto es lo que siente un niño, una niña con 12, 13 años que ya empieza a desarrollar un síndrome de trastorno de conducta alimenticia. ¿Sabéis por qué? Porque le da vergüenza que se enteren sus padres, le da vergüenza que se entere su entorno, le da vergüenza a esa niña que con 13 años está empezando a coquetear con los primeros novios, le da vergüenza. ¿Por qué? Porque ha escuchado que eso es de débiles, porque ha escuchado que eso no es normal, porque ha escuchado que eso no es coherente, porque ha escuchado que eso es de personas que están traumatizadas. Absolutamente, en mayor o menor medida, todas las personas tenemos condicionantes y enganches neurológicos. Si lo entendemos, es cuando podemos abordar sin que la persona se sienta acusada y realmente poder ayudar a la persona con trastorno de conducta alimenticia. Entonces, por eso es tan importante entender, cuando logramos entender cualquier tipo de patología, ya puede ser una patología de fibromialgia, una enfermedad autoinmune, un cáncer, cuando una persona entiende lo que me está ocurriendo, lo que ocurre inmediatamente es que la carga de culpa disminuye. Lo que principalmente caracteriza a una persona que está llevando durante años un trastorno de conducta alimenticia es la carga de culpa. Es increíble la carga de culpa, el sentimiento de culpa, el sentimiento de fracaso que tengo una y otra vez, la persona que se promete que no voy a volver a comer y acaba comiendo al día siguiente. Es un sentimiento de fracaso constante la persona que le dice a sus padres que va a volver a comer y que lo va a hacer por ellos porque les quiere, porque la gente piensa que está destruyendo la vida de sus padres. La carga de culpa es tan elevada, pero luego la tentación de volver a comer porque me muero de ansiedad por dentro es tan elevada y además lo tengo que seguir viviendo en silencio que tengo que
acabar convirtiéndome en el mejor mentiroso del mundo. ¿Qué le ocurre a los drogadictos? Acaban siendo grandísimos mentirosos porque necesitan no ser descubiertos. Es tal el sentimiento de culpa que necesito robar, necesito hacer lo que sea, drogarme a escondidas para que mi familia y la gente a la que quiero y no quiero decepcionar y les he prometido que no voy a volver a drogarme, no me vean. La persona con trastorno de conducta alimenticia siente ese mismo sentimiento de culpa y ha prometido mucho que no lo volveré a hacer. Por eso lo hace a escondidas, por eso hace estrategias increíbles donde guarda la comida en los bolsillos, en las riñoneras, donde dice que se inventa patologías para no comer, donde va a servicios, o sea, son miles y unas y la persona está constantemente pensando en cómo escapar del juicio. ¿Vale? Entonces, por ello es tan indispensable entender lo que le ocurre a una persona con trastorno de conducta alimenticia y que el entorno, la familia que le tiene que acompañar, que lo entienda, que no hay nada que cambiar en la persona, que la persona no es culpable por haber acabado en un trastorno de conducta alimenticia, que no es culpable cuando es superior a él la necesidad de comer, que no es culpable de tener unos niveles de adrenalina tan increíbles, ¿vale?, que al final necesita un hidrato de carbono para generar subidas de serotonina, de dopamina, que no es culpable. Si se exime la culpabilidad, aunque penséis que no, normalmente un familiar está y le duele tanto ver a su niña con 15 años que se está autodestruyendo, a mi novio que me mienten, etc. Es tan destructivo que al final la tentación de generarle sentimiento de culpa y de decirle tú eres quien me está destruyendo la vida, por tu culpa mis sueños también se todo lo que hago por ti y tú no puedes dejar de vomitar, etcétera. Al final el sentimiento de culpa que yo tengo evidentemente es tan elevado que necesito engañar, necesito alejarme, necesito abandonar a mi familia. Es lo que siente una persona con trastorno de conducta alimenticia y es por ello tan importante que el entorno también entienda a la perfección. No hay nada que cambiar. Hay que dar un paso hacia adelante en torno a la empatía y la compasión verdadera por la persona que tiene el trastorno de conducta alimenticia. Y esto lo he visto constantemente en consulta. Cuando se entiende y la persona es consciente de que no soy culpable y papá, mamá, mi hermano, mi novio o mi hijo no sienten que soy culpable, aparecen remisiones. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso por fin duerme, por fin no me ataco, por fin no me culpo. Y a partir de ahí, de forma espontánea, el sistema nervioso es muy listo. El sistema nervioso sabe cómo balancear mi vida, mis comportamientos, mis conductas a lo largo de la vida y de forma espontánea, si baja mi sentimiento de culpa, empiezo a generar cambios en mi vida. Es por ello muy importante, igualmente, ahora es cuando os hable de herramientas. Os voy a hablar, me estáis preguntando de qué herramientas que podemos hacer. Yo os hablaré de fisiológicamente cómo podemos abordar y cómo podemos ayudar a las personas con trastorno de conducta alimenticia. Pero es muy importante asumir que se requiere de la madurez y la paciencia suficiente, esto es vital, para saber que quizá esto va a ser el talón de Aquiles de la persona para toda la vida. Cualquier persona que tiene una patología crónica, multifactorial, etc., normalmente tiene la tentación de encontrar un profesional, una pastilla, un gurú que le va a quitar la patología de la noche a la mañana. Por mi experiencia, fibromialgias, cáncer, colitis ulcerosa, pero también problemas psicoemocionales no se curan de la noche a la mañana. No se curan de la noche a la mañana, ¿por qué? Porque están cronificados. Hay una base ya a nivel del sistema nervioso, a nivel de la mucosa intestinal, a nivel de comportamiento de los neurotransmisores que generan que esto ya sea un talón de Aquiles y que a lo largo de toda la vida puedan existir múltiples circunstancias que hagan que la persona, aunque hayan pasado 5 años desde que ese trastorno de conducta alimenticia se fue, de la noche a la mañana puede brotar, pero así de fuerte. Y es importante saberlo y tener la madurez suficiente como para saber, quizá esto es para toda mi vida. Quizá asumo que puedo tener predisposición para toda mi vida, aunque no vuelva, pero ya lo tengo en mi cabeza que quizá yo no lo pueda controlar durante toda mi vida. ¿Sabéis cuándo se empieza a curar un drogadicto, un alcohólico? Cuando asume que eso va a estar durante toda su vida, cuando asume medio ya entre risas, ¡buah! Es que tengo ese diablo, ese cabroncete dentro de mí, que en cuanto veo una copa ya sé que me la lía, etc. Por fin empieza a conocerse tanto a sí mismo que sabe las consecuencias, ya se conoce
así, hasta asume que, bueno, una vez cada 2 años sé que la lío y luego durante 3 días estoy bebiendo sin parar, pero yo sé que luego más o menos vuelvo a la normalidad. Ya no me tengo miedo, ya empiezo a autoconocerme. Con los trastornos de conducta alimenticia ocurre lo mismo. Normalmente existen fases de muchísima motivación, normalmente existen fases donde puedo conocer una pareja, donde cambio de trabajo, estoy ilusionado, y el exceso de dopamina, de serotonina y el impulso vital que tengo en determinados momentos de mi vida hace que yo me autoengañe y que realmente yo perciba que estoy tan bien que no me acuerdo de la comida y de estar tan pendiente de mí a lo largo del día. Esos son momentos, y a lo largo de toda mi vida, todas las mejorías gracias a herramientas psicológicas, gracias a los talleres que se hacen y que ayudan muchísimo a mujeres con trastornos de conducta alimenticia. Todas las herramientas van ayudando y poco a poco deben generar ese estado de madurez y de paciencia suficiente como para saber, oye, fíjate, hace 5 meses que no he vuelto a vomitar. Pero puede pasar en cualquier momento, esto es lo importante, saber que quizá va a ser mi talón de Aquiles, que yo no soy dueño y señor de mi vida, que yo no sé si a mi padre le pueden diagnosticar cáncer mañana y morirme de miedo y en un intento de apagar la llama de pánico que existe dentro de mí, acabar luego comprándome 2 bolsas de patatas fritas y comiéndomelas. Y necesito saber que como eso a lo largo de toda mi vida quizá va a ocurrir, en ese momento en el que además voy a tener que tener la madurez y el equilibrio para saber cómo dirigir mi vida para ayudar a mi padre que va a estar con quimioterapia, etcétera, tengo que saber que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya me explicaron que en momentos agudos, en conflictos emocionales, etcétera, podía existir la tentación o podía caer de nuevo, que no pasa nada, que todo se regulará. Entonces lo normalizo, ¿vale? Es muy importante, ¿vale?, que exista, ¿vale?, esta paciencia y esta madurez suficiente como para saber que los trastornos de conducta alimenticia suelen ser crónicos y que quizá acompañan 20, 30 y 40 años a muchas personas. Otras no. Hay chicas adolescentes que han podido vomitar durante 2, 3 meses y ha sido incluso la tontería porque lo hacen las amigas. Esto también lo he visto y luego no ha quedado en nada. ¿Vale? Luego no ha quedado absolutamente nada, pero es importante también saber que puede ser que convivamos con esto, igual que el deportista que ha tenido una lesión crónica en la rodilla y sigue 10 años de su vida jugando con un pequeño dolor, pero ya he aprendido a tener las herramientas que tienen que rodear mi vida ante los partidos, los descansos, los antiinflamatorios que tengo que tomar, etcétera, para alargar, aun sabiendo que, pues bueno, sé que tengo 2 veces al año donde el dolor es mayor y, pues bueno, a otros no les ocurre, pero mi talón de Aquiles es la rodilla. Cuando lo he integrado dentro de mi vida, puedo convivir, que se trata de eso, convivir, que aquí cada uno tiene su movida y su historia mental, y se trata de aprender a convivir con nuestros demonios. Algo muy importante que os quería comentar, y que le ocurre a muchísimas personas con trastornos de conducta alimenticia. Ese sentimiento de culpa normalmente suele ir condicionado a problemas de la regulación y la concentración y funcionalidad de la dopamina, de la serotonina. Normalmente se ha observado que las personas, sobre todo con bulimia, con trastornos por atracón, con necesidad de vomitar, etcétera, suelen tener problemas en la funcionalidad del núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una zona del cerebro que se encuentra muy hiperactivo en gente que tiene ludopatía, en gente que tiene drogadicción, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La gente que el núcleo accumbens lo tiene hiperactivo busca subidones de dopamina constantemente. Con esto que os quiero decir, no es casualidad que muchísimas personas que tengan trastornos de conducta alimenticia, bulimia, trastornos por atracón, etcétera, luego tengan necesidad de buscar experiencias a lo largo de su vida que le genera subidones. Esto es algo muy típico. Si alguna chica de vosotras que me está viendo ha pasado por la bulimia, sabrá cómo existe una mayor tendencia también a adicciones. Suele haber una comorbilidad mayor al abuso de drogas, de psicoactivos, suele haber una mayor tendencia pues a patologías incluso alrededor del sexo. Hay una búsqueda del sexo frenético en esa búsqueda de la dopamina. Hay una tendencia a engancharme a medidas extremas alrededor de la alimentación, ¿vale? La persona se autoengaña y necesita sentir que está haciendo unas herramientas nutricionales que son increíbles, que me van a hacer sentir como Superman y además mostrarlo al mundo, porque necesito, es tal el sentimiento de culpa y lo mal que me siento conmigo mismo, que necesito demostrarle al mundo que estoy mejor que nunca, ¿vale? Entonces, hasta empiezo a hacer un plan alrededor
ayuno intermitente, sin carbohidratos, entrenando, y es más, hasta necesito mostrar al mundo que lo esclavo que yo era, lo mal que yo estaba hace 3 meses, recordaréis cuando yo estaba hace 3 meses lo mal que lo estaba pasando, yo era infeliz y necesito ahora demostrar porque necesito que mi vida tenga un sentido. ¿Y cuánto criticamos a estas personas? Madre mía, qué hipócrita, ya verás qué hostia se va a dar. Está intentando sobrevivir emocionalmente. Ni más ni menos. Simplemente está intentando sobrevivir, levantarse por la mañana y tener un sentido en su vida. Y todas estas personas, que conocemos a muchos, y absolutamente todos los seres humanos lo hemos hecho en mayor o menor medida, hablar a nuestros familiares, a nuestros padres del último trabajo que he hecho, de la última gran dieta que estoy haciendo y cómo ahora por fin soy feliz y me doy cuenta de lo esclavo que yo era de mi vida anterior, con mi pareja, con mi trabajo o con la dieta, con ayuno intermitente tan extremo que yo hacía y ahora por fin he encontrado el cáliz de la felicidad, ¿vale? ¿Cuántas veces escuchamos estas historias? ¿Cuántas veces, ¿vale? Entonces vemos estas actitudes. ¿O cuántas veces vemos cómo de la noche a la mañana una persona cuelga en Instagram pues la última pareja con la que está y por fin está hablando de que gracias a esta persona soy feliz, por fin he encontrado el amor de mi vida y ahora ya sé lo que es la felicidad. Y luego le criticamos, a las 2 semanas lo está haciendo con otra persona. Normalmente esto, y sobre todo en la comunidad fitness, camufla muchos trastornos de conducta alimenticia, desarreglos de dopamina y no es criticable. Si se entiende en la profundidad fisiológica lo que está ocurriendo, no es posible de ser criticado. Simplemente te puede generar la empatía suficiente como para entender lo que está ocurriendo, ¿vale? Y entender cómo la persona además genera toxicidad en sus relaciones sin darse cuenta, porque necesito que la persona me diga lo bueno que soy, lo crack que soy, lo buen amante sexual que soy, etcétera, para tapar la dopamina. ¿Qué ocurre cuando todas estas situaciones en personas con trastornos de conducta alimenticia te fracasan? ¿Por qué? Porque como la pareja no ha sido creada de forma sólida, el trabajo, la alimentación, el ayuno intermitente lo estoy haciendo al extremo. Como no estoy llevando mi vida de forma coherente, tarde o temprano, todo lo que estoy creando en mi vida me va a fallar. Me voy a dar una hostia. ¿Sabéis lo que va a ocurrir? Que ante la falta de dopamina, mi núcleo accumbens me va a decir, dame dopamina como sea, y como no tenga a mi pareja en ese momento a la cual me he enganchado, mi trabajo o me bajen los likes, voy a necesitar comer otra vez. Y esos 2 meses que yo me había autoconvencido que mi trastorno por atracón era cosa del pasado, ahora mismo estoy flipando conmigo mismo porque me acabo de comprar 4 cajas de Oreo, he pedido 2 pizzas al Pizza Hut, etcétera, me lo estoy comiendo y estoy flipando conmigo mismo de lo enganchado y que no puedo parar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque mi núcleo accumbens me está demandando dopamina, todo mi sistema nervioso me está reclamando compensación, porque me ha hundido tanto mi pareja que igual me ha hecho una chorrada, que simplemente me ha dicho que le ha llamado su ex y me he acojonado. ¿Por qué? Porque la película mental que me he montado se me viene abajo y yo le he dicho a todo el mundo que mi pareja solo me quiere a mí, no sé cuántos, que me he montado movidas con mi trabajo, con mi familia, que el ayuno intermitente, que yo creía que tan y hoy me ha bajado el periodo menstrual y he subido 400 gramos y esto para mí es un drama y no lo logro sostener emocionalmente. Voy a necesitar compensarlo con comida. ¿Sabéis lo que significa para esa persona con trastorno de conducta alimenticia en ese momento? El sentimiento de fracaso es tan estrepitoso que otra vez empiezo otra vez de nuevo, ¿vale? Esto es lo más importante. Por eso es que entender la fisiología y entender además cómo funcionan los seres humanos a nivel emocional es tan maravilloso, es tan empático y proporciona las verdaderas herramientas para alcanzar la empatía, la compasión y abrazar la verdadera humanidad, que por eso soy un enamorado de la fisiología y de poder explicároslo todo para que, en la medida que podáis, pues cuando a partir de ahora tengáis un conocido, una persona, un familiar o estáis sintiendo un trastorno de conducta alimenticia, entendéis lo que está ocurriendo por dentro y no acabéis con esos sentimientos de culpa que acaban generando pues todas estas conductas de las cuales os estoy hablando. Y hablemos de estas herramientas. Ya no voy a entrar en las herramientas psicológicas ni herramientas psiquiátricas, que yo mismo en ocasiones cuando veo que existe un trastorno obsesivo compulsivo alrededor de la comida o existen otras comorbilidades
alrededor del comportamiento psicoemocional como médico. Si tengo que dar una fluoxetina, si tengo que dar una paroxetina, lo voy a dar al menos para parar esos momentos tan frenéticos, tan hiperactivos, donde la persona no duerme, donde no para de acusarse, etcétera. Pues si hay que recurrir a farmacología, se recurre. Estamos hablando de tratamientos integrales. Pero bueno, para todos aquellos vosotros que quizá digáis, ostras, pues yo creo que peco un poco, mi amiga también, a ver cómo la ayudo, etcétera. Hablemos ya de las herramientas médico-nutricionales puras y duras. Lo primero es, a la hora de hablar de la nutrición en todas las personas que a la hora de hablar de todas las personas que están cayendo en un trastorno de conducta alimenticia y quieren saber qué comer y se van a poner el nutricionista, etcétera, no hablar de calorías. Esto quizás sería lo más importante. No hablemos de calorías. Por un lado, a nivel metabólico, sabemos que hablar de calorías quizá ya está quedando un poco en desuso. Sabemos que el metabolismo depende de la mucosa intestinal, de la absorción de nutrientes, depende de la sensibilidad a la insulina, de la tiroides, etcétera. Entonces, no hablemos de calorías, no hablemos de gramos. Al final la persona tiene que acabar hablando o bien de porciones o bien de calidad de nutrientes que va a comer a lo largo del día, pero no hablar ni de calorías ni de gramos cuando una persona va a hacer un plan dirigido a su salud, a intentar paulatinamente mejorar la reconciliación que necesita con la alimentación, etcétera. Entonces, no hablemos de calorías ni de gramos. Por mi experiencia, cuando una persona, más allá, evidentemente no hablamos de un deportista profesional o un fisioculturista que necesita llegar a un porcentaje de grasa extremo, o un deportista que tiene un Ironman el sábado, ahí sí que hay que hablar de calorías y de gramos, pero estamos hablando de personas que específicamente tienen que tener un control muy exhaustivo y muy íntimo de todas las calorías, de su metabolismo, etcétera. Pero por norma general, y lo que yo veo en consulta, el 95% de las personas, cuando tienen regulado sus biorritmos, cuando tienen regulado cuándo meter carbohidrato, cuándo proteína y cuándo grasa, etcétera, normalmente su sistema nervioso se autorregula y no acaban teniendo gula, no acaban comiendo picotear, etcétera. Cuando el ayuno intermitente se ejecuta de forma correcta, ahora os hablaré la forma más coherente de cómo hacerlo, cuando sabemos relativamente cuándo incorporar los diferentes macronutrientes. Vuelvo a repetir, por norma general, la persona no necesita estar calculando calorías ni gramos para tener una salud metabólica, para tener una composición corporal adecuada, etc. Muy importante, si queremos abordar la nutrición de una persona con trastorno de conducta alimenticia, lo primero que tenemos que fijarnos es que la nutrición es balanceada. No vamos a hablar de calorías ni de gramos, pero sí que la calidad de los alimentos esté asegurada. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cerebro funcione correctamente. Si hay algo que me acuerdo de las clases de psiquiatría que tenía en la universidad, me acuerdo que cuando estuvimos hablando de los trastornos de conducta alimenticia, el psiquiatra nos decía que cuando se interna una mujer con trastorno de conducta alimenticia, en este caso sobre todo una mujer con anorexia, no se le puede hacer en los primeros días ningún tipo de abordaje psicológico, que no se puede hacer ningún tipo de abordaje emocional, ninguna terapia en grupo. ¿Por qué? Porque su cerebro no funciona. Si el cerebro en su peso seco es un 95% de grasa, si necesitamos unas concentraciones de aminoácidos esenciales, omega 3, si necesitamos unas funcionalidades y unas concentraciones equilibradas de serotonina, lo primero que hay que abordar es la nutrición de ese órgano sintiente que es el cerebro. No se le puede hacer terapia a una cría de 32 kilos que no escucha, que no atiende, que ya está en un bucle, que se siente mal consigo misma y que su cerebro no está funcionando bien ni está nutrido. Lo primero que hay que hacer es equilibrar y aportar esos nutrientes tan básicos al cerebro. Un sistema nervioso competente, coherente, con un equilibrio correcto de serotonina y de dopamina, por sí solo es más capaz, pero por sí solo, de empezar a tener comportamientos coherentes y de empezar a gestionar por sí solo muchísimo mejor la comida. ¿Qué le ocurre a una persona cuando tiene una muerte inesperada de un familiar, etcétera? Vamos a tener un shock postraumático durante 2, durante 3 meses, etc. En esos momentos podemos ayudar a que la persona no esté inundada de adrenalina y no se consuma. Por eso en esos meses, por ejemplo, yo soy partidario de dar un ansiolítico, una benzodiazepina, un
inhibidor de recaptación de serotonina, etcétera, pero a partir de los 4 meses, un sistema nervioso balanceado, una persona que tenga bien también su flora intestinal, que fabrique de forma coherente su serotonina, dopamina, neuropéptidos, etcétera. Normalmente, a partir de ese concepto que muchos de vosotros habréis escuchado, que es la resiliencia, que es la capacidad que tiene el organismo de adaptarse y de generar neuroplasticidad ante los conflictos emocionales, por sí solo el ser humano no sabéis hasta qué punto tiene la capacidad de empezar a racionalizar y relativizar problemas emocionales que he podido arrastrar a lo largo de mi vida. Pero si mi sistema nervioso y mi cerebro tiene carencia de omega 3, no tiene serotonina, etcétera, ¿por qué? Porque no como. Si peso 31 kilos, ¿cómo voy a estar luego capacitado para cambiar los paradigmas de mi vida? ¿Cómo voy a estar capacitado para empezar a darme cuenta que yo soy el primero que genera relaciones tóxicas? ¿Cómo voy a ser el primero en darme cuenta de que el ayuno intermitente lo he llevado al extremo? Es más, me voy a sentir tan mal que me voy a defender. Por eso hay tanta agresividad en las personas con trastornos de conducta alimenticia. Tienen muchísima agresividad porque se sienten acusados. ¿Y qué ocurre cuando un perro con miedo vais a tocarle? Os muerde, y una persona con trastorno de conducta alimenticia se siente tan mal consigo mismo en ese momento que lo primero que hay que hacer es mimarlo. Como a un perro que lo sacas de la calle, primero mímalo, primero límpialo, primero dale nutrientes, dale hidratación, y a partir de ahí son los comportamientos del perro, gracias a haber observado por coherencia que se le está cuidando, se hace más cariñoso. Pero tú no le intentas pedir al perro, oye, sé mimoso conmigo de primera si lleva 10 días sin comer. Esto es lo que ocurre con un trastorno de conducta alimenticia, ¿vale? Hay primero que favorecer esa correcta nutrición, no hablar de calorías, de gramos, nutrir, ¿vale? Ahora hablaremos de esos nutrientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A lo largo del día, de forma simplista, sin hablar de calorías, sin hablar de gramos. Para mí lo más importante, cuando tengo estos trastornos de conducta alimenticia, cuando tengo esta persona con bulimia, cuando tengo incluso hombres con vigorexia enganchados llorando en mi consulta porque están enganchados a los anabólicos pero tienen miedo de perder sus 10 kilos de masa muscular, etc. Pues toda esta vorágine emocional, ¿vale? Tiene que ser abordado primero con una coherencia del sistema nervioso, con una coherencia de los biorritmos. Es muy importante que los biorritmos se recuperen porque normalmente una persona con trastorno de conducta alimenticia, el sistema nervioso se siente en alerta constantemente. Como siente hambre, ¿qué le ocurre a un animal cuando siente hambre? Libera mucha adrenalina para que alerta y busques comida, para que te levantes desde la mañana y te pongas a correr buscando un animal al que matar y comértelo. Es hacer que por la noche tu sistema nervioso no se pueda permitir ser balanceado por la ruta parasimpática, que es la que nos facilita que podamos dormir, que podamos relajarnos, etc. Entonces, algo tan simple como levantarnos por la mañana y salir a andar, que es que lo digo tantas veces, ¿vale? En estos momentos de inflamación, de donde no me puedo mover, donde la persona ya no sabe qué hacer, simplemente levantarnos por la mañana, salir a andar durante 40 o 50 minutos con mi música preferida, mientras me están dando los rayos del sol, y eso está permitiendo la recuperación primaria de los biorritmos, porque a través de mi piel y a partir de la retina, mi nervio óptico, etcétera, empieza a saber que es por la mañana, que es el momento donde debo hiperactivar mi sistema nervioso simpático, elevar adrenalina, ser competente en el día a día, estar focalizado, etcétera, ¿vale? Y de esa forma, ¿vale? Yo ya estoy activando mi biorritmo y además mi glándula pineal ya sabe que a las 12 horas ya sabe que tiene que empezar a elevar la serotonina para dormir. Si una persona no duerme porque está en alerta, no puede cambiar su conducta. Te va a decir que sí, te va a repetir como un loro, papá, perdóname, y a partir de mañana no voy a volver a vomitar. Pero si no duermes, las personas con trastornos de conducta alimenticia no duermen porque su sistema nervioso está en alerta constantemente buscando comida, y esa adrenalina hace que no se libere melatonina, que la persona no entre en fase REM, y sin fase REM, ¿por qué los niños, qué les ocurre? Los niños están toda la noche en fase REM, por eso aprenden tan rápidamente, porque hay mucha neuroplasticidad, hay muchos factores nootrópicos liberados en el cerebro que favorecen un aprendizaje muy rápido del violín, del piano, de comportamientos, de adaptarme al colegio, a cambios sociales. Cuando dormimos poco, la capacidad de neuroplasticidad, ¿vale?, es horrible, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos ocurre a muchas personas, ¿vale?, cuando podemos caer en un trastorno de conducta alimenticia. Lo primero es recuperar esos biorritmos, ¿vale? Son herramientas fisiológicas que luego permitirán también que los psicólogos aborden mucho mejor los cambios de paradigma emocional que lleva arrastrando la mujer con anorexia o bulimia, etc. Andar esos 40-50 minutos.
Dejar una horita, no más, una horita, ¿vale? Hasta la primera ingesta. Y si sumamos las horas desde la ingesta de la noche anterior hasta la primera ingesta del día posterior, que yo me he levantado, he andado y luego me he esperado una hora, ya podemos llegar a 13 horas de ayuno intermitente. ¿Estamos haciendo 18 horas? ¿Estamos haciendo 20? No hace falta. Con 13 horas yo facilito. Además, si eres una persona que te has hecho purgas, tomas laxantes, tomas diuréticos, estás vomitando, tienes alterada toda tu mucosa gastrointestinal, vamos a intentar reparar el territorio biológico intestinal. Y quiero que sepáis que el 90-95% de la serotonina se libera en el intestino, el 50% de la dopamina se libera en el intestino y hasta más de 200 neuropéptidos, que son moléculas que en función de la actividad de nuestro sistema intestinal son liberados desde la mucosa intestinal y llegan al hipotálamo, a la hipófisis, y nuestros comportamientos y nuestras conductas y nuestra forma de ver la vida depende de la coherencia de esos 200 neuropéptidos hasta la fecha descubiertos, ¿vale? De todo ello va a depender, ¿vale?, nuestra capacidad de enfrentarnos al día a día con menos estrés y poder ir balanceando y modificando, ¿vale?, nuestros comportamientos respecto a la comida. Por eso es tan importante ese ayuno intermitente de 13, máximo 14 horas que se puede conseguir y esa persona no va a tener ningún tipo de problema y no nos vamos a ir a las 18 o 20 horas, que es lo que ocasionó el trastorno de conducta alimenticia, que es lo que hizo que la persona se autoengañase queriendo dejar de comer, diciendo como hago ayuno intermitente, como he visto 4 vídeos del doctor Antonio Hernández que habla de los beneficios del ayuno intermitente, voy a comer una vez al día. Y así es más, les digo a mis padres que, fíjate, cuántos youtubers están hablando y cuántos papers del ayuno intermitente. Voy a comer una vez al día, la persona se está autoengañando y hasta está dando clases a los de alrededor para convencerles de que lo que la persona está haciendo es coherente y es saludable. 13 horas, no más, 13 horas. Me levanto por la mañana, salgo a andar esos 50 minutos para activarme mínimamente y luego a la hora que queremos comer. Vale, aquí lo ideal sería tomar grasas. La grasa me va a saciar junto a proteína, idealmente. No meternos carbohidratos en esa ruptura. No hablamos de gramos, no hablamos de calorías, etc. Solo vamos a hablar de cómo empezar a romper el ayuno intermitente para todas estas personas que queremos que sigan activos por la mañana y que no empiecen con hiperinsulinemias, hiperglucemias, hipoglucemias que harán que a lo largo del día ya no puedan parar de comer. Si la primera ingesta a lo largo del día, y no os esperéis mucho, ¿por qué? Porque este es el gran problema de personas que con, etcétera, que dicen, no, que yo puedo aguantar hasta las 4 de la tarde, que yo puedo aguantar hasta las 7 de la tarde sin comer, que no, que a las 9:30, a las 10 ya hagas tu primera ingesta. Si te levantas a las 8 solo son 2 horas. ¿Vale? Pero si tú, porque quieres ser un campeón o porque quieres hacer el ayuno intermitente pensando que gracias a la autofagia vas a mejorar muchísimo, vas a irte hasta las 3, hasta las 4 de la tarde y cuando empieces luego a comer ya no vas a poder parar. Come algo con proteína y grasa como pueden ser huevos, como puede ser jamón, como pueden ser algunos batidos proteicos con grasa, con aceite de coco, el Ballet Coffee, ¿vale? Una pequeña cantidad de café con mantequilla ghee, con aceite de coco, con MCT, que además te va a proporcionar esos factores nootrópicos que nos van a generar el foco cognitivo, la concentración, etc. Todos esos recursos alrededor de la grasa y una pequeña cantidad de proteína, pero sobre todo grasa por la mañana, van a facilitar, y sin hablar de gramos, que estemos concentrados, saciados, ¿vale? Y que no generemos esas hiperglucemias, hipoglucemias que hacen que a lo largo del día ya no pueda parar de pensar en comer, el sentimiento de culpa, luego vomitar, etc. Y si eres una mujer con anorexia, la mujer con anorexia se caracteriza normalmente por alteraciones del perfil lipídico y necesita grasas esenciales. Pues ya de primera mañana a las 10, a las 10:30 metemos alta cantidad de grasas esenciales. A lo largo del día es tan simple como intentar hacer 2, 3 comidas más, donde la siguiente ingesta que hagamos también sea con proteína y grasa. Esa suele ser mi recomendación. Aún no metamos, porque no estamos hablando que hagan crossfit, que hagan pesas, etc. Si queréis podemos hacer otro directo próximamente de la vigorexia, de lo cual tengo mucha experiencia porque en mi día a día trabajo con muchos deportistas y muchos fisioculturistas y también tengo mucha experiencia con la vigorexia, pero estamos hablando de personas con trastornos de conducta alimenticia, etcétera, y donde necesitamos ir generando saciedad a lo largo del día. ¿Qué vamos a meter? Proteína, sin hablar de cantidades,
sin hablar de cantidades, carne, pescado, gambas, otra tortillita francesa, etcétera, verduras, muchas verduras para generar el efecto saciante, verdura, hortaliza, ¿vale? ¿Para qué? Para facilitar la entrada de minerales, de fitonutrientes, de fitoquímicos que van a hacer que mi sistema nervioso, que mi mucosa intestinal, que esos neurotransmisores se encuentren balanceados. Otra pequeña carga en la merienda de grasas, como el aceite de coco, como mantequilla ghee, como frutos secos, ¿vale? Para volver a saciar. Y por la noche, en estos casos, para mí es impepinable, y esto lo hago con todo mi equipo, cualquier persona que nos viene con problemas a nivel del sistema nervioso, y fijaos, esto va en contra de otro de los dogmas de la nutrición, ¿vale? Pero para balancear esos biorritmos metemos hidrato de carbono por la noche. Metemos hidrato de carbono por la noche para facilitar una respuesta insulinémica, para facilitar que el triptófano facilitar que el triptófano entre a través de la barrera hematoencefálica y eso eleve la serotonina y la melatonina. Y para que simplemente por eso, y aprovechando que por la mañana dio el sol y el nervio óptico facilitó que la glándula pineal sabía que a partir de las 8 o 9 de la noche tenía que empezar a elevarse la melatonina, aprovechamos todo ese disparo de insulina relativamente controlado con cargas glucémicas medias, con el triptófano, la elevación de serotonina y melatonina, para que el sistema nervioso por fin por la noche empiece a relajarse. Esto es tan importante que conforme vayan pasando las semanas y evidentemente todos los nutrientes empiecen a favorecer que el sistema nervioso y el cerebro esté apto para las terapias psicológicas, podamos trabajar en conjunto, sin guerras además de profesionales, todos trabajando en conjunto por el bienestar del paciente. Ese sistema nervioso y ese cerebro balanceado, nutrido, coherente, es apto para el cambio de paradigmas, para entender, para no culparme, para saber hacia dónde quiero ir, para aprovechar lo que me ha pasado a lo largo de mi vida alrededor del trastorno de conducta alimenticio, ¿vale? Para lograr entender que esto me ha hecho más maduro, que esto es un pasado, pero gracias a esto ahora empiezo a dar luz y empiezo incluso a sentir un sentido en mi vida para ayudar a otros, etcétera. Pero sin un cerebro competente no surgen buenas ideas, no surgen buenas ideas. ¿Vale? Me digo que sí a mí mismo, mañana me digo lo contrario, digo que sí a mi pareja, luego autoengaño, luego a escondidas estoy comiendo, luego estoy vomitando, etcétera. Todo eso es lo que pasa con un cerebro que cada vez va teniendo más cantidad de desnutrición. ¿Cuál sería la siguiente fase? Que para mí es vital cuando ya estamos trabajando con los psicólogos, cuando ya hemos logrado relativamente balancear el sistema nervioso, el cerebro está funcionando bien. Trabajar la musculatura. Normalmente, evidentemente, si durante mucho tiempo no has introduciendo nutrientes en tu organismo. Eres una mujer que tiene anorexia y tienes 2 años de amenorrea. Si eres un hombre que no tiene testosterona. Si eres una persona que pesa 40 kilos. Has perdido mucha masa muscular. Tienes sarcopenia. Tus huesos han tenido una pérdida de densidad mineral ósea. Pues todo lo que gira alrededor de los beneficios de tener masa muscular los has perdido y puede ser que con 22 años ya tengas una densitometría que es un horror y te falten minerales en tu cadera, en tu hueso lumbar, etcétera, ¿vale? Entonces hay que empezar a recuperar con ejercicio anaeróbico, con pesas, con pequeña cantidad de ejercicio dirigido, aislado con un entrenador, lo que sea, incluso en casa ahora en confinamiento, 2-3 días se puede hacer con gomas, lo mínimo para aprovechar esa subida, esa hipertrofia, que va a tener además muchísimos beneficios. Primero, fisiológicos para recuperar al organismo y segundo, a nivel del sistema nervioso. Ya es muy conocido como personas con Alzheimer, con demencia, Parkinson, con enfermedades neurodegenerativas, con depresión, con trastornos conductuales, gracias a los ejercicios de hipertrofia, mejoran muchos trastornos cognitivo-conductuales. ¿Vale? Aumentan los niveles de acetilcolina, de dopamina, de endorfinas, hay mucha neuroplasticidad que mejora gracias a los ejercicios de fuerza, ¿vale? Entonces, gracias a esto vamos a mejorar además la sensibilidad a la insulina, porque ¿cuál es el drama de muchas personas que además dejan de comer? Que como pierden masa muscular, generan paralelamente una resistencia a la insulina, de ahí que tengan los triglicéridos elevados, colesterol elevado, etcétera, y encima de que pesan 40 kilos y están delgados tienen barriguita porque acumulan grasa en la zona abdominal. Hay que facilitar que la composición corporal de estas personas vuelvan a la inercia y a la coherencia, y esto debe hacerse trabajando la musculatura. ¿Y esto qué nos va a permitir? Que es algo para mí vital, que todas estas personas con carbofobia,
con problemas alrededor de la ingesta de los hidratos de carbono lo puedan incluir sin miedo cuando se le explica que la carga glucémica posterior a un entrenamiento de pesas nos va a generar un aumento de masa muscular, un aumento en la sensibilidad a la insulina. Y esta persona que quizá llevaba 3 años sin comer hidrato de carbono porque en realidad se había reventado metabólicamente y tenía una resistencia en realidad periférica a la insulina por todo el estrés metabólico, en cuanto le empiezas a hacer cargas glucémicas alrededor del perientrenamiento, su organismo dice, por fin empieza a absorber nutrientes, por fin la insulina facilita la entrada de aminoácidos esenciales en la musculatura, por fin empiezo a fabricar masa muscular y todos los efectos metabólicos alrededor de generar sensibilidad a la insulina empiezan a mejorar y la persona empieza a confiar en que no tiene por qué tener miedo a la comida. Con todo esto se ha intentado de forma muy reducida consejos que luego evidentemente en el día a día con cada anécdota, con cada particularidad y con cada tipo de personalidad va cambiando, pero esto a grosso modo, esa regulación de los neurotransmisores, esa regulación de los biorritmos, aportar nutrientes sí o sí, favorecer a medio o largo plazo el crecimiento de masa muscular, favorecer esos biorritmos con el hidrato de carbono para la persona que está sufriendo de forma aguda el trastorno de conducta alimenticia, andar por la mañana. Estos son cosas básicas que en mi día a día me favorece pues ayudar y abordar y acompañar a esa persona que viene con mucho miedo alrededor de cómo gestionar su comida, de cómo si me paso 20 gramos yo me conozco que al día siguiente retengo, que me inflamo, que no sé cuántos, que yo me conozco que como un día tome patata yo me hincho, pues le enseñas que el hidrato de carbono posterior al entrenamiento, incluso aunque retengas, es solo 24 horas por el glucógeno que luego lo va a orinar, y tal como se lo vas enseñando la persona se empodera, porque el entendimiento, el comprender las cosas, el conocimiento empodera, aporta mucho poder a la persona para ya no tener miedo al carbohidrato, a las situaciones, a saltarme la dieta de vez en cuando. Entonces la persona poco a poco, cuando va perdiendo miedo, cuando su sistema nervioso está más nutrido, al tener confianza, inconscientemente ya no tiene que ir nadie detrás a decirle cómo tiene que comer, que vaya con cuidado, cariño, que sabemos de lo que pecas, no sé cuántos. No, esa persona por fin se empieza a empoderar, empieza incluso a tener la madurez suficiente como para decir, pues mira, quizá convivo durante toda mi vida con esto. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo pequeños problemas de autoestima, llámale así, o serán traumas de la infancia, pero lo he normalizado y lo he integrado en mi vida, no lo escondo, ¿vale? Y soy capaz de enfrentarme al mundo, a mi pareja, a la vida, diciendo, pues esto es lo que hay. Esto es lo que soy, peco de esto, me encantaría que me quisieras siendo así, pero incluso entiendo y respeto el hecho de que no te gusten las personas que tienen estos problemillas de trastorno de conducta alimenticia y pues yo soy uno de ellos. Cuando esa persona es capaz, igual que el alcohólico, el drogadicto, cualquier persona con un problema psicoemocional en su vida es capaz de hablar con esa entereza, abierto, desnudo emocionalmente, la sanación es inminente. La sanación es inminente, ¿por qué? Porque la persona ya no está viviendo con miedo, con culpa, con ese estado de adrenalina constante, no se está escondiendo, y a partir de ahí normalmente las herramientas psicológicas entran hasta el final y la persona empieza a empoderarse y normalmente en el futuro incluso mira hacia detrás a esta época de su vida y dice, joder, pues gracias a lo que me ocurrió en aquella época fue una putada, pero soy mejor profesional, soy mejor madre, ayudo a los demás, sé afrontar los de forma, ya no me escondo, madre mía, ¿cómo era yo con 25 años y ahora con 40 años, madre mía? Pues soy capaz de enfrentarme a la vida y diciendo en todo momento, esto es lo que hay ya en todos los ámbitos. Y fue gracias a esto. Entonces ya no tengo miedo al trastorno de conducta alimenticia. Es mi compañero, que quizás se va durante 20 años, pueda volver, pero lo asumo, vivo con ello. ¿Vale? Entonces, es importante alrededor de los trastornos de conducta alimenticia normalizarlo porque, y vuelvo a decir lo mismo, cada vez hay más muy camuflados. No se trata simplemente de reducir y acusar a la persona diciendo es que tienes falta de personalidad, es que eres un acomplejado, es que si estuvieras bien de personalidad no te ocurriría esto. Quien más, quien menos tiene sus cosas neuronales, de ahí la importancia del autoconocimiento y de conocer el camino que cada uno de nosotros estamos transitando. Bueno, hasta aquí 1 hora y 10 de mi experiencia como médico. Acabo diciendo las mismas palabras con las que he empezado este directo. Yo no soy psicólogo y hay grandísimos psicólogos y grandísimos profesionales que son los que deben dirigir la terapia conductual, cognitiva,
y la rehabilitación de todas las personas con un trastorno de conducta alimenticia. Yo como médico solo se ha hablado de la explicación, la coherencia, lo que hay detrás de un trastorno de conducta alimenticia, cómo se puede abordar con pequeñas herramientas el acompañamiento que necesitamos de las terapias emocionales, con todos los consejos que os he dado. Como siempre, lo voy a dejar colgado en mi muro, ¿vale? Para que lo podáis revisar, lo podáis aconsejar o lo volváis a ver cuando queráis. Y nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por estar expectantes de mis directos. Y nada, la semana que viene tendréis otro. Un fuerte abrazo.